Buenas noches, mi nombre es María Graciela Aguilar Mesa y el día de hoy hablaré de un tema muy importante, el proceso civil romano, sus conceptos, elementos y características. Para entenderlos de una mejor manera es importante saber que el derecho romano ha influido en la estructura y organización de los sistemas jurídicos, especialmente en países de tradición civilista, donde muchas normas procesales actuales tienen su origen en las instituciones romanas. El sistema procesal romano atravesó dentro de su historia jurídica por 3 etapas, las cuales, a pesar de haber coexistido en ciertos momentos, muestran cada una de ellas ciertos rasgos específicos. El derecho procesal romano puede ser definido como una rama del derecho público cuya finalidad es determinar las reglas que deben ser observadas en la tramitación de los procesos fundamentalmente orientados a resolver conflictos de relevancia jurídica por los tribunales de justicia. Tiene algunos conceptos fundamentales como actio, que quiere decir la acción y es el principal elemento del derecho procesal romano, ya que es el medio por el cual se ejerce el derecho y se busca obtener una sentencia favorable. De ahí seguimos con lo que es el proceso, que es el conjunto de actos jurídicos que se siguen para resolver un conflicto y incluye ciertas etapas como la presentación de la demanda, la prueba de los hechos, el juicio y la sentencia. La intervención del Estado. A través de jueces y magistrados son los encargados de impartir justicia y garantizar el cumplimiento de las sentencias. Ius civile, ius honorarium y ius gentium son los 3 pilares fundamentales del derecho romano que influyen en el derecho procesal. Estas etapas tienen algunos elementos del proceso y son los siguientes: las partes, el objeto, la forma. Y las etapas son la fase prejudicial, que se refiere a actos que se llevan a cabo antes de la presentación de la demanda. La fase judicial incluye la presentación de la demanda, la prueba de los hechos, el juicio y la sentencia. Y la fase de ejecución, que se refiere a la aplicación de la sentencia y su cumplimiento. Existen 2 tipos de procesos: el proceso civil, que va dirigido a resolver controversias entre particulares, y el proceso penal, dirigido a enjuiciar a personas acusadas de cometer delitos. Y se cuenta con algunos principios: el principio de legalidad, que son procesos donde se deben seguir las leyes y normas establecidas; el principio de igualdad ante la ley, donde todos los ciudadanos tienen derecho a un proceso justo y equitativo; el principio de audiencia, donde las partes deben de tener la oportunidad de ser escuchadas y defenderse. El derecho procesal fue de especial interés para los romanos, quienes con su pragmatismo característico consideraban que mientras hubiera acción había derecho. La romanística moderna agrupa dichos procedimientos en 2 grandes grupos: el ordo iudiciarum privaturum y la extraordinaria cognitio. En el primero se incluye el procedimiento de la ley, las legis actiones. Las legis fictiones tienen la característica de ser exclusivas de los ciudadanos romanos y solamente utilizables en Roma o fuera de 1 milla de la ciudad. Solo se sancionan derechos reconocidos por el ius civile, ius quiritium, nulla actio sine lege, que quiere decir que no hay acción sin ley, solemnidades formales y orales en el desarrollo ritual. Es prescrito por la ley de las 12 tablas y se divide el proceso en 2 etapas: la fase in iure, que se ventila ante el magistrado, y la fase in iudicio o apud iudicem, que esto es ante el juez particular designado. El proceso formulario en el derecho romano es un sistema procesal que se caracteriza por el uso de una fórmula escrita que define los puntos de hecho y derecho del juez y se debe considerar para dictar sentencia. Tiene las siguientes características: la sustitución de solemnidades orales por un documento escrito, la fórmula iudeum en su sentido estricto, la litis constatio, que se sigue dividiendo en 2 fases y tiene ahora un carácter novatorio y fijatorio de la litis. Sanciona los derechos que salen de la esfera del ius civile al crear el pretor de las acciones petitorias. Impera el concepto de bonae fides, por el cual pueden crear
las relaciones ante desconocidos, es decir, se crean nuevos negocios jurídicos. El extranjero puede acudir a este proceso para la defensa de sus derechos y esto es bueno porque se crean nuevos negocios. Otras características importantes son la fórmula escrita, la actividad del magistrado, exceptio, la condena pecuniaria y las dos fases. Pasó por dos etapas. La fase in iure. Esta fase el magistrado examinaba la demanda, determinaba si se podía iniciar el juicio y elaboraba la fórmula. La fase apud iudicem. En esta fase el juez privado, guiado por la fórmula, escuchaba los argumentos de las partes y presentaban las pruebas. El procedimiento formulario fue una innovación importante en el derecho romano, ya que permitió una mayor flexibilización y adaptación del proceso judicial a las necesidades de la época. Ahora vamos a dar paso al proceso extraordinario, que es un sistema procesal flexible y de carácter inquisitorio que permitía a los gobernantes provinciales actuar de oficio sin necesidad de una acusación formal. A diferencia del procedimiento ordinario donde la acción se dirigía a un magistrado, en el extraordinario el gobernador podía decidir sobre el caso directamente en un enfoque más inquisitorio. Este proceso era bueno por la resolución de controversias, especialmente en casos donde se necesitaba una respuesta rápida y eficiente. Tenía algunas características como la flexibilidad y el carácter inquisitorio, que era monofásico, la actuación de oficio, el control de la actuación del demandado, y pasó por tres etapas, que fue la fase postulatoria. Ahí se presentaban las pretensiones de las partes y se establecen los fundamentos de la demanda. En la fase probatoria se presentaban y se admitían o se rechazaban los medios de prueba para acreditar los hechos controvertidos, y la fase decisoria, donde el órgano jurisdiccional dictaba una resolución que podía ser una sentencia o una decisión final. Toda esta información, que es muy interesante, se obtuvo de estas siguientes fuentes. Les recomiendo consultarlas para tener un mayor panorama de este interesante tema. Por su atención, no me queda más que darles las gracias. Excelente día.